Buenos días, estimados clientes y amigos. Derivada de la situación actual, es muy importante que todos sigamos las recomendaciones y medidas de seguridad sanitaria. Ante esta situación y en vista de que no impartiré cursos de manera presencial, solamente estaré impartiendo capacitaciones en línea. Por eso en esta video cápsula informativa les estaré platicando brevemente de las obligaciones de las personas físicas, en qué caso se presenta la declaración anual, porque es el mes de abril el auge de todo el cúmulo de todas las declaraciones anuales de las personas físicas. También hablaremos de las deducciones personales y los estímulos fiscales establecidos en las diversas disposiciones fiscales, así como unas recomendaciones generales. Pues bien, sabemos que dependiendo del tipo de ingreso, se debe de investigar en qué caso se presenta la declaración anual. Los ingresos percibidos por salarios, sueldos y asimilados, que están en el capítulo primero del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se presentan los siguientes casos. Cuando se obtengan otros ingresos acumulables, además de los de sueldos y salarios, se está obligado a presentar la declaración anual. ¿En qué otros casos? Cuando se dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre, en este caso del 2019, cuando se haya prestado servicios de 2 o más patrones de manera simultánea. ¿Qué otros casos? Cuando los ingresos en 2019 hayan excedido de 400,000 pesos. También cuando se opte por presentar la declaración anual y cuando se haya percibido ingresos de patrones no obligados a efectuar retenciones. Estos son organismos internacionales y estados extranjeros. En el caso de percibir ingresos derivados de actividades empresariales, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles, se presenta en todos los casos. Esto es de manera obligatoria. En el caso de enajenación de bienes, capítulo cuarto, se presenta en todos los casos, a excepción cuando se trata de enajenación de casa-habitación, ya que está exenta de ISR en términos del artículo 93, fracción 19. Más adelante vamos a comentar este detalle porque dependiendo del monto se deberá de informar. Cuando se haya obtenido un ingreso a través de adquisición de bienes, en el capítulo quinto, es en todos los casos también, a excepción cuando se trate de bienes adquiridos por herencias o legados, por estar exentos de ISR, a su vez en el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y más adelante lo comentamos también, deberán de informarse hasta cierto monto. Cuando se obtengan ingresos únicamente por intereses, en el capítulo sexto, solamente se presenta cuando sean los percibidos por ingresos de intereses reales superiores a 100,000 pesos o cuando además de intereses se obtenga otro tipo de ingreso por los que se está obligado a presentar la declaración anual, que ya los comentamos más arriba. Cuando se obtengan ingresos por premios, en el capítulo séptimo, no están obligados, ya que el ISR se paga al momento de obtener el premio, es decir, se considera un pago definitivo. Sin embargo, existe la obligación de informar, al igual que la de adquisición y enajenación de bienes, hasta cierto monto, dichas cantidades, ¿no? El capítulo octavo es cuando obtengan ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, se presenta en todos los casos. Y por último, el capítulo noveno, que son los demás ingresos que obtengan las personas físicas, se presenta en todos los casos cuando se trate de regalías, ingresos presuntos por la autoridad, entre otros, ¿no? Es muy importante conocer también la clasificación y tipos de ingresos de las personas físicas. Tenemos a los ingresos y se clasifican ingresos objeto y no objeto. Los ingresos objeto, de ahí se desprenden los gravados y los exentos. De los gravados se desprenden los acumulables y los definitivos.
Los acumulables son aquellos que se suman en la determinación del ISR, como por ejemplo los que ya mencionados: sueldos, salarios, actividad empresarial, prestaciones de servicios profesionales, arrendamiento, entre otros. Los ingresos no acumulables son aquellos que pagan el ISR pero no se acumulan para la base, como por ejemplo jubilaciones, indemnizaciones, entre otros. Por eso ellos pagan una base a una tasa efectiva de ISR. Los ingresos exentos son aquellos que no causan ni pagan ISR, ya que así lo establecen las disposiciones fiscales, principalmente en el artículo 93 y en el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como por ejemplo la venta de casa de habitación que está condicionada, las herencias, la previsión social, los donativos, entre otros. Y los ingresos definitivos son aquellos que no se acumulan para la base, dado que pagan el ISR mediante una tasa establecida en las diversas disposiciones fiscales, como el más común sería el RIF. Bien, las deducciones personales, que son independientes a las deducciones autorizadas, que el asalariado o la persona física, principalmente el asalariado, puede deducir anualmente, son las siguientes. Son los honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios y servicios profesionales de nutrición y psicología. Todas estas deducciones personales se encuentran reguladas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es muy importante también conocer que dentro de estos gastos honorarios médicos se encuentra también los lentes ópticos graduados hasta por 2.500 pesos. También son deducibles los gastos funerarios, gastos funerales. Sin embargo, esto no aplica para planes, paquetes funerarios. Ya que estos únicamente serán deducibles hasta que se utilicen los servicios. Así lo marca y lo dispone el artículo 244 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A su vez, se pueden deducir los donativos que no sean onerosos ni remunerativos y sean efectuados a la federación, entidades federativas, a organismos descentralizados que tributen en el título tercero de la Ley de Impuestos sobre la Renta y para donatarias autorizadas. A través del anexo 14 de la resolución miscelánea fiscal, el SAT emite un reporte de quiénes son las donatarias autorizadas y hay un enlace que me lo pueden pedir sin compromiso, donde se puede verificar el RFC o la razón social para saber quiénes son donatarias autorizadas en 2019, en este caso. Sin embargo, para donativos hay un límite, considerando los ingresos acumulables, hasta el 7% los que sean otorgados o efectuados a donatarias autorizadas y hasta el 4% para los otorgados a las demás, a la federación, etc. También son deducibles los intereses reales de créditos hipotecarios. Esto quiere decir que deben de ser efectivamente pagados por los créditos hipotecarios destinados a casa-habitación y que sean contratados a través del sistema financiero o el Infonavit, el Fobiste, entre otros. Muy importante que el crédito hipotecario no debe exceder de 750,000 UDIs y asegurarse que la institución que expida la factura electrónica o el CFDI tenga registrado el RFC correcto, la ubicación del inmueble y los intereses nominales devengados, así como el interés real pagado. ¿Qué otro detalle? Las deducciones por aportaciones complementarias de retiro y las voluntarias aplican para las que son realizadas directamente a la subcuenta, siempre que cumplan con los requisitos de permanencia, y esos estarán establecidos en los planes de retiro. Durante el mes de febrero debieron las instituciones de emitir
la constancia de las aportaciones que se hayan recibido. A su vez, debieron de haber emitido el CFDI correspondiente. Otra deducción son las primas por seguros de gastos médicos complementarias o independientes de los servicios de salud públicos. Esa es de las más comunes, en mi opinión, al menos las que he revisado con varios clientes. Hay que evitar deducir otro tipo de seguros como los de vida, los de retiro, etcétera, ya que esos tienen su propio tratamiento en un estímulo fiscal. Los gastos por transportación escolar, siempre y cuando ese gasto sea obligatorio en términos de las disposiciones jurídicas del área donde se encuentre ubicada la escuela donde trabaje, donde estudie, el niño, el alumno, la alumna, o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Y hay que asegurarse que la institución que expide la factura electrónica separe el monto por concepto de transporte escolar de los otros gastos escolares. Nos brincamos luego a los estímulos fiscales, que es la otra de las más comunes, es las colegiaturas. Esto no es una deducción personal, es un estímulo fiscal que se encuentra en el decreto que compila diversos beneficios fiscales y administrativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013, si no mal recuerdo, y aplica para los pagos por servicios de enseñanza a los diferentes tipos de educación básica y media superior. Esto es preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato o su equivalente. Este estímulo fiscal tiene bastantes requisitos que cumplir, son muy engorrosos. Por ejemplo, que los pagos que se realizan a las instituciones educativas privadas tengan una autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, que es el REVOE, en términos de la Ley General de Educación. Hay que verificar el RFC de las instituciones educativas en un enlace que nos comparte el SAT. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a enseñanza, es decir, no cubre o no sería deducible las cuotas de inscripción, uniformes, etc. A su vez, que los pagos que se realicen correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite de deducción anual, que ahorita voy a comentar, se podrá disminuir aquel que corresponda al monto mayor de los dos niveles. Por ejemplo, si el alumno en un año, en 2019, por ejemplo, se graduó de primaria y pasó a secundaria en este año pasado, el límite de deducción que se tomará en cuenta será el de la secundaria. Ahora vemos las cantidades límites por deducir. Para preescolar es 14.200, para primaria es 12.900, para secundaria es 19.900, para profesional técnico es 17.100 y para bachillerato o su equivalente es 24.500 pesos. Existe otro estímulo fiscal que por medidas de tiempo no voy a platicar. Sin embargo, este se resume en un diferimiento de ISR. Son las cuentas, son los ahorros a cuentas personales. Y debe cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo que en el banco donde se realice dicho ahorro se asiente en la documentación que ampare la operación la leyenda de se constituye en los términos del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque así lo dispone el artículo 278 del reglamento de la ley, entre otros cúmulos de requisitos, ¿no? ¿Qué recomendaciones generales son importantes mencionar? El monto de las deducciones personales y estímulos fiscales, a excepción de gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y complementarias, así como los depósitos de cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas, no deben de exceder de 5 UMAS anuales. Ya lo calculé a 154.110 pesos. Ese es el monto máximo a deducir, o
del 15% del total de los ingresos. Lo que resulte menor, ese será el límite de las deducciones personales. La forma de pago es exclusivamente cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito de servicios a nombre del contribuyente y por ningún motivo realizar el pago en efectivo. Hay que cuidar el detalle de la discrepancia fiscal establecida en el artículo 90 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Hay que declarar los ingresos informativos que se establecen en el artículo 90, segundo párrafo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que son los donativos, premios y los préstamos, ya que si en lo individual o la suma de todos ellos que acabo de mencionar exceden de 600,000 pesos, se deben de declarar. ¿Qué consecuencias habrá si no se declara? Bueno, de no informar este tipo de ingresos, se considerará discrepancia fiscal. Y esto de la discrepancia fiscal, brevemente lo platico, aplica principalmente a asalariados porque no en todos los capítulos del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta permite obtener una pérdida fiscal, cosa que es distinta. ¿Qué otros ingresos informativos hay que declarar? Bueno, los del artículo 93 en correlación con el artículo 150 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que son las herencias, legados, ventas de casas de habitación y viáticos. Solo si rebasan de 500,000 pesos, sumados o no, a los demás ingresos. ¿Qué consecuencias hay específicamente de estos tipos de ingresos? Es el no informarlos, se perderá la exención de dicho ingreso y se deberán de acumular con los demás ingresos para pagar el ISR correspondiente. ¿Qué otra recomendación? En los CFDI ustedes habrán notado o se darán cuenta que el campo uso de CFDI en las facturas debe de tener identificada la clave correspondiente a cada deducción que en lo particular se presente, ¿no? Y por último, no se requiere la firma electrónica para presentar la declaración anual. Sin embargo, cuando se trate de saldos a favor, se estará a lo dispuesto en la regla 2.3.2 de la resolución miscelánea fiscal vigente, que es el sistema automático de devoluciones. Les sugiero leer esa regla, ya que ahí se establecen ciertos requisitos, como por ejemplo el uso de la contraseña, quienes no están, cuando no aplica la facilidad del sistema de devolución automático, entre otros. Pues bueno, ya un video que quería resumirlo a 10 minutos, ya se me fue a 18, casi 19 minutos. Los dejo, un gusto saludar a todos. Reitero, es muy importante seguir las recomendaciones. Quédense en casa. Si me ven aquí en el trabajo es porque estamos haciendo guardias, pero venimos muy pocos a trabajar. Saludos.